caballeros, bienvenidos a otro episodio más, otro episodio bastante interesante, un episodio en el cual vamos a hablar directamente y específicamente sobre las fobias a las aperturas, lo cual dio inicio al famoso Fisher Random. Cuéntanos un poquito más de tu experiencia con esta modalidad, mi estimado Linier, y qué tú piensas desde tu perspectiva como, si dicen por ahí, súper gran maestro, aunque bueno, el máster para los que te conocen, ¿no? ¿Cuál es tu opinión respecto al Fisher Random? A mí la verdad es que me gusta muchísimo, ¿no? Como decíamos en el programa anterior, no sé si para los que lo vieron, hablamos un poco de la noticia que salió hace poco del tour que se anunció de ajedrez 960 o Fischer Random, que van a ser 6 torneos, 4 de ellos en el 2024. O sea, uno en el 2024 que va a ser a finales de año, después 4 torneos en el año que viene, en el 2025, diferentes ciudades. Y el último torneo del Tour sería en el 2026. Van a estar lo mejor de lo mejor del ajedrez, Carlsen incluido. Tiene una bolsa de premios considerable. Y bueno, esto da pie, claro, ahí tienen la noticia que salió publicada hace unos días. Dice básicamente Correcto. esto, ¿no? Que los torneos, cada torneo va a ser de 10 jugadores. Eh, los 5 primeros de cada torneo estarían clasificados automáticamente para el próximo. O sea, si yo juego, no sé, el próximo evento que es en la India en noviembre del 2024 y quedo entre los 5 primeros, clasificaría automáticamente para el que viene después en el Tour. Entonces, bueno, buenas noticias para el ajedrez en general. Y claro, esto da pie a hablar un poco del 960 o del Fischer Random en general, ¿no? Que es un tema apasionante. A mí me gusta mucho el sistema porque ah, da paso a la Se va a jugar en creatividad. 5 continentes, ¿no? Hablando de eso Sí, ahora que se va a jugar mencionaste. en la India, se va a jugar en Sudáfrica, en América va a haber uno en Colombia, en Cartagena, va a haber uno en Estados Unidos, se va a jugar sí, en todo el mundo. Correcto, Entonces, correcto. claro, lo mejor que tiene es que es pura creatividad, ¿no? Desde la jugada uno tiene que pensar. Los torneos que yo he jugado acá en San Luis, que son el showdown que se hace una vez al año, te dan 15 minutos o sea, te anuncian la posición y te dan 15 minutos para preparar un poco, mirar la posición. Generalmente los jugadores Lo hablas con otra persona, ¿no? Con se otro gran dividen en maestro por pareja ahí. o Ujú. en grupos de a tres a veces, por afinidad y tal, y analizan un poco, pero es nada, ¿no? 15 minutos mirando ahí un par de opciones y cuando llegas a la partida igual puedes pensar si quieres de la jugada uno. Entonces, Correcto. claro, tiene lo bueno de que te quitas de arriba la famosa preparación de apertura que hablábamos en programas anteriores. No tienes que estar repitiendo variantes eh, de que analizaste con la máquina durante 2 o 3 horas antes de la partida, ¿no? Puedes ir a la partida simplemente con, con la cabeza fresca y jugar ajedrez puro desde la jugada uno. Esa era la idea original de Fischer. Eso lo comentábamos, pero muy brevemente también en el episodio anterior. Ujú. La idea del Fischer Random o del 960 es eh, como que quitarse la teoría de arriba y a la vez preservar eh, un juego que es básicamente ajedrez, ¿no? Es fácil de aprender para los que ya han jugado ajedrez. Fischer decía que podías inventar numerosas opciones, ¿no? De juegos parecidos al ajedrez. Por ejemplo, Capablanca propuso una variante donde el tablero era más grande, había otra pieza adicional, habían dos reyes o algo así. Era un juego bastante intimidante, Fischer le llamaba, ¿no? Como que lo intimidaba un poco porque tienes que aprender cosas nuevas. Está un poco alejado del ajedrez clásico. Pero este juego no, este juego es básicamente el mismo ajedrez, solo que se sortea la posición de las piezas, no de los peones, sino de las piezas en la posición inicial. O sea, te puede tocar, no sé, en vez del rey en E8, te puede tocar una torre en E8 y el rey en H8. O el rey siempre tiene que estar entre las dos torres, ¿no? Eso también lo decíamos en el episodio anterior. Las reglas para las piezas que se sortean son que los alfiles sean de distinto color y que el rey esté siempre entre las dos torres para que pueda enrocar corto o largo. Y el enroque, que es una de las cosas más confusas en este ajedrez 960,
decir que el rey y la torre caen en la misma posición del enroque tradicional. Lo que, por ejemplo, no sé, digamos, tienes el rey en C8 en la posición inicial y tienes una torre en A8 y otra en E8. Que sería una posición legal porque el rey está entre las dos torres. Si vas a enrocar largo, primero tienes que dejar tienes que dejar todas las casillas entre el rey y la torre libre de piezas. No puede haber una pieza en el momento en que vas a enrocar. Pero una vez que ya todas las casillas estén libres, entonces enrocas y la posición del enroque queda como en el ajedrez tradicional. O sea, el rey en C8 y la torre negra en A8. Si vas a enrocar largo, dejarías el rey en C8 y la torre pasa a D8. No sé si se me entiende, pero esa es una de las reglas más confusas, ¿no? Del Sí, ajedrez. de Incluso hecho es la me ha pasado que en que uno se torneos olvida del enroque, supongo, ¿no? sí, sí, en torneos en Pocas el club, jugando Carlsen y Nakamura, de repente alguien llama al árbitro preguntándole al árbitro si se puede enrocar. Eso ha pasado. Sí, claro, por ejemplo, de hecho aquí estamos viendo la posición aleatoria, ¿no? Que justo voy a mostrar en un segundo y Sí, se ve, sería por bueno ejemplo, enseñarle un la momento. posición, cómo se produce, ¿no? El rey está en una ubicación que no es la típica, ¿no? Exacto. Se puede, Esa es una y posición es totalmente una de legal las tantas, en el ¿no? 960 porque los alfiles son de distinto color y el rey está entre las dos torres, ¿no? Correcto, correcto, correcto. Y es lo que de cierta manera hace bastante interesante el Fisher Random, ¿no? Y lo cual le hace bastante apetecible para la gente que pues le gusta más el tema de lo aleatorio, de cierta manera, ¿no? Porque hay menos preparación y entonces tienes que estresarte menos. Carson tiene un punto bastante interesante, ¿no? Que justamente vamos a hablar en breve. Pero también lo que quisiera mencionar y que creo yo que es bastante importante es que la audiencia entienda de que esta fobia a las aperturas no viene, no es nuevo, ¿no? Que justamente como No, comentabas hace un momento, Master, viene desde Capablanca, que Capablanca ya estaba aburrido de estudiar aperturas, o sea, imagínense Capablanca en aquel entonces aburrido de estudiar las aperturas y por eso propuso otro tipo de juego, pero en este caso, pues nuevamente estamos mostrando el Fisher Random para que tengan una idea de lo que es y realmente todos los movimientos siguen siendo legales, ¿no? Y el rey tiene la posibilidad de enrocarse corto como enrocarse largo, como bien explicabas, siempre y cuando el rey se mire en línea recta con la torre y no exista ninguna pieza, como en el ajedrez normal, ¿no? exacto. Entonces, si puedes facilitar, o sea, tu rey puede estar en H1 y de cierta manera se mira con la torre de A1 y quieres sacarlo y lo mandas al Sí, hace un viaje bastante largo. enroque Tiene largo, ¿no? claro, Un viaje de esos, pero en teoría, claro, podría astronómicos, estar en ¿no? G1 el rey blanco con una torre en H1 y una en A1, ¿no? Y para enrocar largo, llevas el rey de G1 a C1 y la torre de A1 cae en D1, ¿no? En Una el enroque largo. teletransportación ahí impresionante, ¿no? Sí, que ha pasado, curioso, bueno, cómico, ¿no? Porque muchas veces, sobre todo al principio, se daban partidas donde estabas atacando, digamos, al rey. Imagínate ese rey en G1, ¿no? Y que lo estás atacando Claro, con y todo ahí exactamente, y te ¿no? parece que ya lo tienes acorralado y de repente el tipo se te enroca largo, ¿no? Te pone el rey 1 kilómetro lejos. Y, y Y ya se cansó, ¿no? eso Se queda sin me acuerdo ataque que ahí me por pasó gusto. en una partida con Aronian, en uno de los primeros torneos que jugamos no sé si fue 2018, me parece que fue 2018. Yo atacando en el flanco rey, igual el rey no recuerdo si estaba en F1 por ahí o G1 incluso. Y se me olvidó que era posible todavía enrocar y de repente el rey cayó en C1, la torre en D1 y no tenía ataque y de repente me estaban atacando a mí. Eso se da mucho. De repente dejaste muchos huecos y debilidades, ¿no? Ahí. Pero es que, a ver, Sí, de la manera clásica, como estamos siendo entrenados, o como hemos sido entrenados, en realidad es lógico de que, pues, cuando uno ve un rey en G1 de blancas, ¿no? Lo primero que te viene a la mente es de que ya el rey está enrocado, ¿no? ya Entonces que es sí, o como el enrocó ya inconsciente o que no puede tienes. enrocar. Correcto, correcto, ¿no? Pero entonces de pronto el rey de G1 se mueve hasta el otro flanco, pues como Sí, que es dices, un pues carajo, pero poco contraintuitivo para los patrones que ya uno correcto. tiene del ajedrez tradicional, claro. Porque al final es eso, ¿no? En el ajedrez mucha gente, y justo que hablábamos en los métodos de entrenamiento entre ajedrez moderno o ajedrez clásico, al final lo que uno memoriza son patrones, ¿no? Incluso ya sea que vengan desde la máquina, que es menos emotiva, o desde los ajedrecistas de O de los antaño, libros, claro. desde los libros, ¿no? De los mejores de la época, ¿no? Si, evidentemente vas a aprender mucho de Kránin, de Karpov, Claro. de Kasparov, de Vodvinik, ¿no? Quizás aprendas en menor medida, por ejemplo, Steinitz, porque era un ajedrez pues más primitivo, ¿no? Entonces, pero aún así, su fundamento para los que se inician en el ajedrez
a ver, perder una semana de tu vida estudiando Stainis no creo que te haga menos jugador, No, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Creo que siempre te va a ayudar. Y Morphy ni se diga, ¿no? Fischer comentaba mucho que él estudió a Morphy, precisamente por la capacidad que tenía de expresarse con el tema de la iniciativa. Pero bueno, nuevamente volviendo al tema del Fischer Random, ¿no? Este pensamiento de la fobia a las aperturas, ¿no? Uno lo puede encontrar, como comentábamos hace un momento, desde la época de Capablanca, lo cual no es, estamos hablando de la época de 1900, ¿no? Donde el tema de las aperturas no era ni remotamente cercano a lo que hay hoy en día, ¿no? De hecho, Capablanca se sí, sentaba ahí y podía refutarlas a alguna línea que se la jugaba a otra persona, ¿no? O sea, tenías la sí. chance de refutarla sobre el tablero. Hoy en día, si te lo prepara un módulo, tú refutarla sobre el tablero, a no ser que la línea sea extremadamente mala, ¿no? Que la gente ya se cuida más en eso. Y eso, de hecho, es una... Yo no recuerdo si alguien lo planteó eso antes de Capablanca. Es posible que alguno lo haya hecho, pero sí recuerdo que, claro, famosamente Capablanca decía que el ajedrez ya estaba muriendo por el gambito de dama ese que jugaban en casi todas las Sí, partidas. imagínate que esa época, ¿no? O sea, Y, hablar de que el ajedrez estaba muriendo, y él fue el es primero irrisorio pensarlo. que propuso otras variantes. Pero después Fischer lo dijo, ¿no? Bueno, lo dijo mucho después digamos que del 75, del 72 cuando ganó, ¿no? Lo dijo ya después incluso después que había jugado el segundo match con Spassky, que fue en el 93, que fue cuando él eh, propuso formalmente, digamos, el 960. Él decía decía lo mismo básicamente, ¿no? Que las computadoras estaban acabando con el ajedrez, que el método de estudio era cada vez más aburrido, porque en eso tenía, o sea, tuvo la visión de ver claro cómo, cómo se iba a preparar la ¿Cómo iba gente, a ¿no? surgir, no? Sí, 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 decía, dijo eh, memorizar, la, pre- memorizar, memorizar, exacto, y la eso es verdad. preparación es memorizar, memorizar y tratar de encontrar con la máquina una mejora en la jugada 18, 20. O sea, ¿te parece que estás lidiando, no sé, con una berlinesa ya con el final y tratar de encontrar una mejora en determinada variante o cualquier variante de la Grunfeld, etcétera, ¿no? Pero por ahí está la cosa. Él vio claro que ese era el camino. Pero claro, eso lo lleva a Pero que él no pensar lo quería seguir, ¿no? Bueno, ya de se que había es retirado terriblemente también, ¿no? aburrido eso, ¿no? El proceso. Y Ujú. ahí eso es otra discusión, ¿no? Y es un tema que podemos ahondar en él. Primero, yo nunca he visto como que, o sea, como que sea tal amenaza eso, porque me parece que se o sea, se sobreestima un poco la capacidad humana. No Sí, podemos olvidar nunca que los que jugamos ajedrez somos seres humanos, ¿no? Y la ante memoria es todo. falible y el cálculo es falible y todo es falible, ¿no? Entonces, Sí. cometemos errores constantemente. Y de hecho, hay otro fenómeno que es que mientras más usas la máquina, a veces, si no haces las cosas bien, como hemos dicho antes también, menos te funciona la mente, ¿no? Y empiezas a jugar peor. Muchas veces hay gente que está muy bien preparada en las aperturas, con novedades de todos tipos y se saben todo, pero después su habilidad para jugar en el mediojuego, en los finales, para jugar en general, Bastante pobre, no ¿no? es tanta, ¿no? Mm. Entonces, me parece que en todo ese análisis ellos como que subestimaban un poco el factor humano ese, de que al final el ajedrez sí va, va a cambiar, ha cambiado la manera en que se prepara, las aperturas, es verdad que lleva mucha memorización, pero siempre hay espacio para que los humanos jueguen, me parece a mí, y que sea interesante. Me parece a mí que no es aburrido. En eso no concuerdo con mucha gente. Eh, No, y de hecho, hablando de que no concuerdo, porque, o sea, como dice una famosa frase, tú eres lo que haces, no lo que dices, ¿no? Porque las palabras se las lleva el viento. Por sus frutos los conoceréis, como dice, ¿no? Y tú claro, tienes una cualidad impresionante que es el tema, más allá de tu técnica ajedrecística, ¿no? Pero es tu muy excelsa preparación de aperturas, ¿no? ¿No? ¿Cuándo tú realmente comenzaste a volverte tan ducho en el tema de las aperturas? O sea, no me refiero a que las conoces simplemente de memoria, sino que las entiendes realmente lo que juegas. Y claro, para ti, por ejemplo, que disfrutas ese proceso de sí, a mí me revisar, de gusta. prepararte con tiempo, que lo disfrutas, ¿no? El Fisher Random, claro, es como
ok, dame tiempo y necesito prepararme, ¿no? Ese es como, Sí, necesito ver y ver cómo van las cosas, ¿no? Yo no soy de reaccionar así de impulsivo, ¿no? Por así decirlo, ¿no? bueno, quizás hablando en términos generales, quizás dos tipos de jugadores, ¿no? Los que ven el ajedrez de una manera un poco más científica, más analítica, y yo estoy en ese grupo, y los que son más jugadores prácticos, ¿no? Disfrutan más, quizás tú estás más en ese grupo. Disfrutan Sí, más jugar como definitivamente. tal y la creatividad del juego. Evidentemente, a cada jugador de ajedrez disfruta todos los aspectos, ¿no? Pero como que tú tienes Ujú. tu inclinación. Y la inclinación mía siempre ha sido de más analítica, como más científica, ¿no? Y eso a veces me hace mal, ¿no? Y me lo han dicho entrenadores, gente que ha trabajado conmigo, que por ejemplo, para ritmos rápidos, para jugar semi rápido, jugar blitz, tienes como que deshacerte un poco de ese instinto de querer De verlo todo desde científico, una ¿no? perspectiva más científica, más analítica. No De tengo que esto tiempo, se lo voy a puede, esto no mirar se con puede, calma para ¿no? prepararlo Sí. bien, ¿no? Tienes que estar más en el modo práctico, no simplemente estar calculando agudo, rápido, y no importa que cometas errores, pero tienes que estar planteando problemas constantemente. Es más en modo práctico. Entonces, yo siempre me gustó la parte esa de analítica y entonces eso me llevó desde temprano a tener interés en las aperturas, a tratar de prepararme bien en cada línea. Pero te Disfrutaba consume incluso el mucho, ¿no? proceso de ¿Verdad? encontrar una idea nueva. No sé, Mm. yo estudiaba antes del año, digamos, 2002 o algo así, tenía 18 años, cuando aquello, los informadores eran el modo de estudio de mucha gente. Sí, no es como Claro. ahora que abres tu computadora y lo ves Sí, todo encontrabas una novedad en el facilito y informador y ya eso era lo último, y preparabas bien eso. sí, pero No el estaba informador claro que los demás salía, la tuvieran, o sea, podías tener una creo ventaja que salía simplemente. cada 4 meses, ¿no? Una historia así, Sí, o era algo uno así. cada año, ya ni me acuerdo ya. Pero era, no es como ahora que es al momento, ¿no? Entonces, desde esa época yo, me concentré, o sea, me gustaba estudiar apertura y preparar líneas nuevas o tratar de encontrar mejoras primero en aquellas partidas de los informadores, después cuando apareció la computadora, ya podías hacerlo un poquito más, digamos, más profundo. Juguetito nuevo fue la Hacías computadora, tu supongo, base de ¿no? datos, tenías más información, pero siempre me gustó la parte analítica y la parte de enfocarme en las aperturas. Además, veía que me daba una ventaja grande, ¿no? Si lo haces bien. Y después cuando fui teniendo más experiencia y me fui acercando un poco a la élite, ¿no? La historia que yo hacía del Eco, que fue la primera vez que trabajé así de cerca con un jugador de élite, me di cuenta de que todos ellos son, o sea, porque en la élite no puedes simplemente, no puedes negar la apertura, no puedes dejar de hacer ese trabajo, como yo decía en uno de los programas Mm. anteriores. Estás obligado simplemente, si no la desventaja es muy Yo grande, ¿no? creo Hay que jugadores creativos, hay jugadores sí, que son, por ejemplo, Morosevi en su como tiempo, Rapport, ¿no? o Rapport hoy en día, son jugadores creativos, pero cuando tú hablas con ellos, te das cuenta de Conocen que igual, no es que ellos negaron eso, sino que ellos es como que ellos saben eso y deciden apartarse. No es lo mismo decidir apartarte de algo cuando tú lo conoces sin conocer, correcto. que decir: "No, no lo voy ni siquiera a estudiar, me voy a apartar", ¿no? Entonces, mucha gente no entiende bien eso y Ese para concepto llegar es a un nivel verdad. como el de estos jugadores, claro, no basta ya voy a ser creativo y no conozco, digamos, la teoría básica de muchas aperturas. Esa gente sí Correcto. conoce, pero No es como que dicen desconozco la ley, ¿no? Sino conozco la ley, pero prefiero omitirla, ¿no? exacto, Y sí, encontrar mi es un propio poco más camino, ¿no? sofisticado, claro. Y es porque, por ejemplo, tenía yo un debate con este amigo mío que también lo conoces, Le Quang, ¿no? El profe de Sí, Webster, que obviamente habla inglesa, jugador de Vietnam, fortísimo, 2700 también. Y claro, él me decía, porque claro, en su momento cuando yo estudiaba para Western me decía, pero es que tienes que estudiar aperturas. Y yo, pero es que espérate, primero necesito recobrar ese feeling por el juego, ¿no? De ese, que uno lo pierde de cierta manera, ¿no? Porque es como cuando te fuerzan a hacer un trabajo que no te gusta y no encuentras la manera adecuada de como que encontrar esos puntos que te ayudan a sentirte contento con el trabajo que estás realizando, ¿no? sí, Y claro, me decía, por ejemplo, yo le decía, pero bueno, Magnus no sabe aperturas. No, pero me dice, no, espérate. Para desviarse sí. de las aperturas hay que saber aperturas, porque tienes que saber qué caminos no debes de tomar, ¿no? Entonces, Svidler también hablaba de eso precisamente, ¿no? Que para no jugar teórico hay que saber teoría, que es la ironía de la vida, ¿no? Tú te estás Así desviando mismo de es. la teoría, pero igual tienes que estudiarla para crear tu propia teoría. Entonces, vaya tedioso que es, Y tedioso juego que es este ajedrez, ¿no? el ejemplo que pones de Carlsen es el más clásico de eso, ¿no? Y aquí puedo hacer una anécdota que mucha gente no sabe.
Y es que yo también tenía un poco esa idea, aunque para mí estaba claro que todos los jugadores de élite Bueno, pero tú han trabajaste con estudiado mucho Topalov, no ajedrez. solamente con Leco, ¿no? Y creo que con Magnus también Eso fuiste a quería trabajar, comentarte. creo. Magnus, Ujú, yo trabajé con Magnus en el año 2013. O sea, cuando él se estaba preparando para los candidatos de Londres, que finalmente ganó y fue donde ganó el derecho a enfrentarse a Nan, ¿no? Por el match ujú, en finales de 2013. Yo era parte del equipo de entrenadores que lo ayudó a prepararse para ese candidato. Y ahí pude ver de cerca que Manu, o sea, primero tiene una memoria impresionante. Nivel Casparo, lo que decía yo anterior, comenté una anécdota de Casparo cuando jugué con él la primera vez aquí en un torneo de rápida que me impresionó bastante, que se acordaba de una, o sea, yo le hice una línea media, ujú. sobre todo que él no esperaba, ¿no? Y que no era una partida clásica, ni mucho menos el precedente que había. Y él se acordaba exactamente de la partida, del nombre de los jugadores, y se acordaba de todo, un nivel de detalle que a mí me impresionó en ese momento. Manu igual, tiene una memoria eh, impresionante. O sea, tú le dices una cosa y a la mayoría de la gente, o sea, los ajedrecistas de élite casi todos tienen una memoria decente. Tú me puedes decir una cosa y a lo mejor mañana soy capaz de decirte todo lo que me dijiste tal cual. A lo mejor en 3 días ya es el 70% y a la semana el 50%, y si me preguntas en 2 semanas ya no sé nada. Pero él es como que se lo puedes preguntar de nuevo en 2 semanas y el tipo te va a decir exactamente lo que le dijiste, ese tipo de nivel, ¿no? Entonces, además de eso, vi que sabía de todas las aperturas. O sea, el tipo sabe lo último Sí, en la porque se brújula, anima a cómo jugar es, varias cómo es cosas, normal. ¿no? Entonces, ya si él decide después jugar la Londres, es porque sabe la Londres también, conoce la teoría de la Londres y a lo mejor escoge un camino medio rebuscado que no está tan explorado, pero lo analizó un poco. Tampoco lo juega sin, digamos, con cero ideas en la cabeza. Siempre Sí, tiene una idea. no va a lo Rambo, ¿no? No, no es Exactamente. así, no es así. Quizás se ve así desde, no sé, desde jugador, un jugador aficionado o incluso jugador experimentado dice, ah, sí, él se aleja de la teoría simplemente para jugar. Es verdad que él pone mucho peso en el mediojuego. Eso sí es real. Él le gusta jugar, por eso también disfruta de ese sistema del fiche random, ¿no? Porque eh, le gusta el ajedrez puro, pero sí conoce la teoría a fondo, vamos a decir. A fondo, sí, es verdad. Y esa es una de las cosas que lamentablemente para todos nuestros oyentes, ¿no? Am, que lamentablemente si quieres desviarte de la apertura en el alto nivel, tienes que saber apertura, ¿no? Tienes que conocer la ley para tratar de desviarte un poco de la ley, por así Así es. decirlo. Y es una realidad que yo me di cuenta y me choqué con ese muro grandísimo. Digo, ¿ahora dónde encuentro tiempo yo para...? Y es difícil, pero claro, y si tienes pasión es espectacular el poder crear tus nuevas aperturas, porque de hecho hoy, como hablábamos con el Divis en un capítulo también, en un episodio anterior, hoy uno tiene las armas adecuadas para ser más creativo, ¿no? Puedes, por ejemplo, desde la primera jugada ponerte, si tú quieres, si te da la gana y tienes el tiempo, ponerte a analizar A3 y el tipo de estructura que se puede desencadenar, ¿no? Eres blancas de todas maneras, ¿no? Te juegan A3, que lo hacen Magnus a cada rato, ¿no? Sí. A3, E3 y luego, claro, uno dice, pero te está jugando A3, es ofensivo. No, pero espérate, puede transponer a una especie de siciliana con C4 o un Indo Benoni con Claro. blancas y tampoco es tan grave, ¿no? No es que te No, el está jugando tema es que G4 de es primera, engañoso, ¿no? ¿no? Porque Magnus y Nakamura juegan mucho sobre todo en Blitz Online, ¿no? Te hacen A3 en la 1 o H4 en la 1 O y, E3 también, y le ¿no? ganan a gente fuerte, ¿no? Entonces la gente fuerte dice, oh, me ganó con A3 o me ganó con H4. Bueno, te ganó con A3. La primera jugada fue A3, pero desde la segunda jugada te está jugando Magnus. Entonces te está haciendo las duras, las duras, las duras. Te está haciendo siempre una de las tres primeras del módulo. Y no importa que te haya hecho A3 o H4 en la primera, ¿no? Te va a ganar si te hace de las tres primeras del módulo o si te juega como al máximo nivel de Magnus, te va a ganar, no importa si. Correcto, y A3 tampoco suele ser tan grave dependiendo cómo a ver, grave sería, por ejemplo, si juegas un H4, luego Sí, F3 o y luego juegas G4. E3, ¿no? Ya, y si te estás Sí, debilitando, pero A3 o H4, y si decides jugar, porque puedes jugar H4 y jugar G3 y estás en una inglesa, ¿no? Y luego juegas E4 y ya formaste tu inglesita ahí media sospechosa, ¿no? O como H4 decía E3, que Seirawan, también puede decía ser. Ujú. G4 en la jugada uno. Dice, lo bueno de G4 en la jugada uno es que es tan mala, crea tanto daño en la posición, que ella es más o menos claro lo que tienes que hacer en las próximas 4 o 5 jugadas. Eso es lo bueno, la buena noticia, ¿no?
Tienes que hacer H3 para defender el peón, tienes que H3 cubrir y un tampoco poco te las pueden hacer piezas débiles. H4. Correcto, sí. Y es que eso es verdad, ¿no? O sea, y es que el ajedrez es tan rico que creo que hoy con las computadoras, si se usa de la manera adecuada, que era lo que hablábamos, se puede seguir disfrutando y se puede ser creativo, ¿no? Lo que claro, hay Ese que es mi tener punto, el claro, tiempo y la con el tema de disposición. la famosa amenaza de la muerte del ajedrez. A mí me parece que todavía hay mucho espacio para la creatividad, que cambiaron los métodos de prepararse, es verdad, pero ya que sean más interesantes o menos, ya es un problema de, ¿sabes? Un poco de gustos personales, me parece. Es verdad que la grandeza del ajedrez 960 o lo atractivo, lo más atractivo que tiene es esa creatividad pura que tiene Lucho desde, sin desde el cuartel, como principio. dicen, ¿no? Pero yo creo que también hay, digamos, eh, también hay emoción y también hay cosas interesantes en el ajedrez tradicional, aún como está hoy en día. Como decía Nan, la computadora cerró muchas puertas en la apertura, pero por cada puerta que cierra abre como 10, ¿no? Es lo que tú decías, Es justo, verdad. va un poco al punto tuyo, que sí, es verdad que hay aperturas que antes se pensaba que eran jugables y que eran complicadas y la máquina dice, no, ya, esto no lo puedes jugar porque es inferior y no sé, tienes menos 60. Pero abre muchas otras que se pensaba que eran inofensivas y no, son jugables y da para jugar miles de partidas. El caso del Londres o de las Veresov o de estos esquemas con blanca, con caballo C3 y alfil F4 que se pueden jugar. Entonces, y así mismo en muchas Y otras la aperturas, ¿no? O Veresov sea, es un siempre caso de abre eso, puertas. correcto. Ujú. Lo que pasa es que, claro, la preparación es un poco, para mucha gente lo ven más tedioso. Fischer lo veía así, ¿no? Lo veía muy pesimista, como que tienes que golpearte la cabeza contra un muro que es la computadora, tratando de encontrar una mejora en la jugada 18 o 20. Yo lo entiendo, pero ya te digo, por un lado el factor humano que hace que siempre las partidas van a ser interesantes. Tú te pones a mirar, por ejemplo, Cancí o cualquier torneo donde hay bastantes jugadores, digamos, hay 13 jugadores, 12, tienes 6 o 7 partidas para ver desde el punto de vista del aficionado. O incluso para mí como profesional del ajedrez, tengo 6 o 7 partidas para ver. eh, es interesante, resulta interesante, porque sí, van a recitar a lo mejor 10 jugadas teóricas, o 20 a lo mejor en algún caso no, en algún caso desde la 8 tienen que pensar porque no se acuerdan o porque le hicieron una línea inusual y ya están en terreno medio desconocido, pero siempre en un momento van a tener que pensar, ya sea para recordar o porque están en una posición nueva. Tienen que pensar, empiezan a cometer errores y se vuelve lo que es el ajedrez, ¿no? Es un drama, una partida donde los dos están Es un tratando de. drama. Sí, entonces Hay ahí mucho todavía drama en el el ajedrez, sí, drama sí. está ahí, ¿me entiendes? Y me Mm. parece que hablar de la muerte del ajedrez, incluso hoy en día, ya en la época de Capablanca, o sea, sobre todo viéndolo desde hoy, es un disparate, ¿no? Pero claro, ellos lo veían en ese momento Sí, y claro, tenían sus claro, claro. razones. Cada, Fischer como también, estaban en su pero contexto, ¿no? yo discrepo un poco. A mí me parece que el ajedrez tiene larga vida porque simplemente la memoria del ser humano es limitada. Y, No, y, hablando y de memoria, por ejemplo, y claro, y que estamos llenos de errores, como comentabas tú, ¿no? Tenemos muchas falencias, ¿no? Y justo quería mostrarte esta posición hablando de falencias, ¿no? En la cual me acuerdo que lo vi en vivo y el jugador H5. de Inglaterra jugó H5, ¿no? Y no recuerdo si lo jugó así o si lo hizo de esta manera, ¿no? Que creo que fue, de hecho fue E6, me parece, D4, peón por, caballo por, y aquí jugó un H5, ¿no? Yo creo que fue con el KBS6, pero no estoy seguro, sí. También, pero pues, o sea, ya de por sí considerar el punto de H5, ¿no? Y él es muy famoso por analizar líneas así ultra sospechosas, ¿no? Pero eso te demuestra, y claro, lo que la gente no entiende también es el aspecto psicológico, ¿no? Cómo te influye que te jueguen H5, te sientes que te están faltando el respeto, ¿no? Sí, Disrespectful chess, es como un dice el aspecto Naka, ¿no? psicológico. Claro, es lo que pasa en Sí, las partidas esas de donde más no le hace H4 a la gente, ¿no? O claro, A6, y la ¿no? gente, claro, no saben que ese es el punto de que, y aparte también como que te quitas un peso de encima, dices, a ver, espérate, juego H5 y si pierdo, porque perdí, porque jugué H5, ¿no? Claro. Entonces, Psicológicamente como que te pones adelante. sí, correcto, y una Le vez metes creo la que quien presión le al otro. hizo, creo que Magnus le jugó así a Wesley, bueno, y le ganó, creo que con un Sí, le F3 hice o un un F3 y rey E5. F2, algo así. Sí, pero la próxima vez que jugaron creo que le jugó y Wesley también le jugó lo mismo, la historia, tú vas a jugar, te vas a hacer gracioso, más gracioso soy yo, ¿no? Yo también te voy a hacer lo mismo. Sí, que creo que Entonces, Wesley dice, si me gana esta me tengo que retirar del ajedrez. Y ahí te das cuenta ya de que funcionó el truco psicológicamente, ¿me entiendes? Porque le puso la presión esa
Que el tipo de que ya tienes se que siente ganar. como que lo tiene que castigar rápido y que si pierde, wow, si pierde me ganó con F3, rey F2, como que te presiona. Claro, y las decisiones son tomadas con la emoción, ¿no? No todas nuestras decisiones es que te pareció buena, te gustó, o simplemente, no sé, te azotó el reloj como lo hacía Naka en sus buenos momentos, aunque ya creo que es más correcto, ¿no? Sí. O imagínate, no sé si cuando tú jugaste con el Garry no solamente en Fischer Random, sino ajedrez clásico, ¿no? Pero todavía sentías esa mirada asesina, esa energía Se que siente algo raro, tiene sí, yo lo había escuchado y la verdad que no lo entendía mucho porque yo decía, bueno, al final son las jugadas las que importan, el mito, ¿no? como decía Fischer. Correcto. Pero sí, es un ambiente como el tipo le pone una, o sea, la manera en que se concentra, le pone algo ahí que Sientes una energía, tú ¿no? notas una Ahí energía alrededor de la mesa de él que es un poco, un poco diferente. pesada, ¿no? Sí, me imagino. Es que Gary, eh, bueno, es para mí, no sé si el mejor de la historia, pero en el top 3 seguro, ¿no? Sí, Pero lo que es el impresionante en Gary es el tema de que, bueno, primero la energía y segundo de que él siempre decía de que a tu rival tú tenías que ser como una especie de mala persona. Él compartía la opinión de Fischer de odiar a tu rival, que creo que también era Corson y también quien compartía esa visión, ¿no? Pero después tienes tipos como, por ejemplo, de los campeones mundiales, ¿no? Spassky, por ejemplo, que era todo un gentleman, ¿no? Un o Anand, caballero. ¿no? O Anand, que también es otro Victoria. gentleman, ¿no? Y después tenías los matches famosos de Petrosian cuando jugaba contra Corson, ¿no? Que se agarraban a patadas debajo de la mesa también. Dice, me los imagino jugando el No, Fischer Random, pero bueno, Con Noé eso. era un personaje especial, ¿no? Yo Sí, sí, estaba, ¿qué estaba, pensaría él del Fischer Random, no? Imagínate, con los años que le dedicó a su vida y que diga este sí, borracho de yo no Fischer ahí, sé, no sé qué habrá dicho pero en ese tiempo porque seguro lo escuchó, claro, claro, escuchó la idea, pero no. Pero sí, no le Cornoy hizo era un mucho tipo sentido. especialmente difícil, parece, de carácter, ¿no? Yo estaba leyendo hace poco un libro de Sosonko, que es sobre la vida de él y eso, y ellos se llevaban muy bien, eran muy amigos, y se pasa todo el libro Sosonko hablando de lo buenos de lo bueno que eran, ¿no? Como de que eran buenos amigos y que le contaba todo y que eran muy cercanos y en un momento de repente, pero claro, a la vez te va contando todos los problemas que va teniendo con Noy, con todo tipo de personas, ¿no? Y que si a este no le hablaba y al otro no, se pasó de 5 años sin mirarle la cara y por esto, por aquello. Y, O de pero tú su dices, juego no, no, pero espiritista, bueno, ¿no? Sosonko es su amigo y de repente Sosonko dice, por cierto, no en un momento pasó tal cosa y no me habló durante 3 años, ¿no? Tipo con su mejor amigo tampoco, por un tema de una partida de la Bundesliga, una historia, era un tipo súper difícil pero eso como que Y se genera lo ese ambiente de tensión, ¿no? Ese es, sí, para el uy, el ajedrez lo ayudaba. ajedrez. Sí, correcto, pero me refiero que, por ejemplo, y hablando, volviendo al Fisher Random, cuando se jugó o bueno, tú cuando juegas los Fisher Random, ¿no sientes que es un ambiente como que más casual, más relajado, como Sí, que pierdes y te puedes reír y dices, "Ya, sí, clase siempre de está todo lo que no me es han ajedrez destimbalado clásico, de alguna todo", manera se siente así. Y yo creo cierto, que le pasa, me lo han dicho muchos jugadores, ¿no? Que como que tú notas que lo que más importa es el la partida de ajedrez seria, ¿no? clásico, sí, es No verdad. sé La si eso gente irá un como que el poco, que resto, es el tema que comentábamos igual en uno de los primeros episodios bueno, mi opinión, que, yo le he dicho muchas veces son las que partidas que recuerdas, ¿no? yo creo Mm. que el ajedrez clásico es superior a los demás formatos, ¿no? A pesar de que los demás formatos tienen muchas ventajas y tienen que estar ahí, son espectaculares y tienen muchas cosas buenas. Pero si vamos a hablar de ajedrez, al final del día es el ajedrez clásico, es lo que es mi opinión, ¿no? Y yo expliqué las razones por las cuales pienso así. Yo creo que eso va un poco a eso, no sé, quizás también la costumbre, ¿no? La mentalidad de los jugadores de mi generación, incluso los que vienen un poco después, también me parece que tienen ese instinto, ¿no? Y el feature random, por supuesto, es una variante que, por mucho que te guste y tal, se nota al final, por lo menos como son las cosas hasta ahora, ¿no? No sé, si el tour este pega y la gente empieza a tomarlo más en serio y se empieza a jugar más, a lo mejor se convierte en la forma principal del ajedrez. Esa es otra buena pregunta, ¿no? ¿Será el futuro del ajedrez Mm, o sí, el es un feature poco random? O, controversial, ¿no? sí, Magnus lo apoya y mucha gente apoya, pero yo creo que lo apoya, bueno, Magnus sí se ha visto muy fuerte con el tema, pero creo que
el ajedrez clásico no puede dejarse de lado porque están tan bonitos las posiciones que se crean y incluso aún a pesar de memorizarte un montón de líneas, variantes, partidas, y te das cuenta de que ninguna partida se parece a la otra, ¿no? Tienen ciertas similitudes, pero nunca terminan de forma No, idéntica, ¿no? O sí, es sea, tan rico el ajedrez en posibilidades que y es impresionante, son 8 por 8 siempre nada tienen más, ¿no? la partida en un momento toma su propio rumbo y es diferente a todo. Tienen su Sí, propio espíritu, su propia aura, por así decirlo también. Y yo creo que va a ser difícil que el ajedrez desaparezca, primero por la historia, ¿no? Y toda lo que se ha vivido de ajedrez, que ha sido valioso. Pero segundo, porque, como te digo, no veo que haya un problema objetivo real con el ajedrez. A mí me parece que el ajedrez da para muchísimo todavía, ¿no? Por lo que decía de las limitaciones de uno. Eso lo dijo Bobini. correcto, yo Bobini lo dijo. Bobini tenía mucho, o sea, él estudiaba el tema de la computadora. Eso fue uno de los pioneros en eso, ¿no? En los años mm, 60 o algo así. Porque él de profesión trabajaba con las máquinas y él estaba intentando, Kasparov lo explica en los libros, estaba intentando crear un programa de ajedrez que llegara o sea, a pensar como casi como el ser humano, ¿no? Y él decía, o sea, él vio claro, rápido, en el año, no sé, 60 o 70, que la máquina le iba a ganar al ser humano en el ajedrez, ¿no? Él dijo, pero no va a haber ningún problema. La gente todavía corre en los estadios y los carros son más rápidos, y hizo la analogía esa clásica, ¿no? me Exacto. encantó esa analogía, pero es verdad, ¿no? Igual, Sí, es igual lo sigue mismo al siendo final, o sea, competencia de ya nadie se le atletismo, ¿no? ocurre pensar que un ser humano va a desafiar a Stockfish ni nada de eso, porque él es No, o demasiado desafiar un fuerte. avión, ¿no? Sí, Pero la correcto, gente es todavía quiere imposible. ver jugar a Carlsen contra el retador, o quiere ver los candidatos, quiere ver torneos de ajedrez. Y Sí, yo de creo que hecho va a ser así, va a sí, seguir y siendo es así. curioso, por ejemplo, el torneo The GOAT que se hizo en Alemania, ¿no? El que estábamos Sí, hablando precisamente al inicio, que es curioso, pero Magnus invitó a los jugadores, ¿no? Eligió a los jugadores y, claro, eligió a jugadores fortísimos, obviamente. Estaba Fabiano, que es el número 2, estaba Aronian, alias Pecho Lobo, que también, bueno, fue número 2 por muchos, muchos, muchos años. Y las jóvenes promesas, por así decirlo, que de promesas no tienen nada, ¿no? Y ya son realidad, ya no, no cumplieron es que están en cumplieron las ascenso, ¿no? promesas. Ya se cumplieron ya. Pero no invitó, por ejemplo, a Naka, que fue el último campeón mundial de 960, Bueno, dijeron que lo a habían Wesley invitado. tampoco. Dijeron Dijeron, que lo habían invitado. en el Pero caso Naka de Naka, metió un post, ¿no? Como diciendo, bueno, invitaron a estos, pero como que a mí no me dijeron, algo así, lo dejé entrever yo en sus escuché lives, de hecho. que había declinado quizás por los candidatos, quizás porque en esos días jugó una partida en la Bundesliga, quizás tenía el compromiso de antes ya. Mm. Pero yo lo relacionaría más al candidato, ¿no? Igual se estaba preparando o tenía planes de prepararse. Y el Naka yo creo que ha dejado claro en los últimos años que la prioridad para él es el campeonato mundial, ¿no? Si hay Twitch. algo es tratar de llegar al match. Bueno, O sea, él aparte de campeonato mundial, el Twitch, ¿no? salió, lo único que lo hace salir del streaming es en su momento los Grand Prix, que eran parte del ciclo, fue lo que le dio la oportunidad de tener chance a los candidatos que pasaron. Después los candidatos, que se quedó cerca, clasificó Dean. Y ahora para clasificar para esto fue al Grand Swiss y clasificó ahí. eh, y ahora los candidatos. O sea, él escoge pocos torneos para jugar, yo creo, además del Twitch o del streaming. Y todos están relacionados con el ciclo. Evidentemente quiere por lo menos intentar ganar el campeonato Intentar ser mundial campeón clásico. del mundo, ¿no? Sí, Bueno, obviamente es un título que el único que se dio el lujo de, bueno, el único no, Fischer también declinó el tema de, que sería interesante hablar de Bobby, de hecho, porque de Bobby tantas cosas, hay grandes jugadores que obviamente tienen un aura impresionante de misticismo, ¿no? Uno de ellos creo que es Fischer, Capablanca también es otro, sí. que realmente se envuelve todo este misticismo y toda esta pleitesía que como ajedrecistas les empezamos a rendir, ¿no? Pensamos que eran infalibles. Y claro, hay una realidad en esa época, por ejemplo, como hoy en día, ¿no? Que la gente dice, no, en mi época no era así, en mi época la gente no se vestía así, ¿no? En mi época la gente no se comportaba así o no escuchaba cierto tipo de música.
Y la realidad es que no lo sabemos porque no habían camaritas como hoy en día, ¿no? Y hoy en día la tecnología no estaba al alcance de la mano de estos personajes, ¿no? Pero, por ejemplo, de Capablanca, ¿por qué en esa época no se le criticaba y pasaron muchos años para criticarlo? Porque, como comentabas, para enterarte que Capablanca había jugado mal, tenía que venir alguien mejor que Capablanca, lo cual era difícil, Claro, o Capablanca mismo y admitirte que no es el había mismo. metido la pata, ¿no? O después de muchos años, pero ya Capablanca en paz descanse, ya estaba bajo tierra y Sí, claro, esto no va a ayudaba a venir él crear a esta rebatir. imagen Claro, en de cambio, hoy Andrés. en día viene Stockfish o cualquier otro módulo y te dice que lo que acaba de hacer Carson es una barrabasada, ¿no? Y todo el mundo critica a Magnus, que Magnus es el fin de Magnus, que ahorita Wesley Flow le va a ganar en el Mundial, porque acuérdate que había esta época, ¿no? Que primero decían que el chino Dean, que el momento ese que jugaste el 5 estaba durísimo el chino, Estaba duro después en el vino Flow, 2019. que vino también sin perder partidas, después Firulais, después Guqués, y siempre le han buscado de cierta manera un rival a Magnus, que es quien realmente ha demostrado que el ajedrez clásico y en todos los ritmos el tipo es el mejor. Y en el Fischer Random, ojo, hay que ahí yo no lo veo como el mejor claramente, porque cuando jugó con sus bestias negras son principalmente Wesley, que cada que lo agarra lo Wesley le suena ganó en match ese hace un par de años, ¿no? y le De metió hecho, le creo que 4 a ganó, le 0, una ganó historia de convincente. eso convincentemente. Y no, ahora sí no sé por qué no invitaron al señor del Flow, como diría Pepón, al torneo de, por ejemplo, Sí, a de mí este de también me queda esa Alemania, duda, ¿no? porque Wesley es no sé, el tipo es una bestia en todos los ritmos posibles, incluido el Fischer Random. De hecho, le ganó el match a Kera Carlsen, que no recuerdo Correcto, si era el campeonato mundial en ese momento, o sea, se era el declaró campeonato campeón del mundial, mundo. se declaró campeón del mundo. De hecho, los dos campeones del mundo han sido hasta ahora de Estados Unidos, de Fischer Random, ¿no? Bueno, Wesley es nacido en Filipinas, pero juega por Estados Unidos y el Naka también, obviamente, que también fue Sí, campeón mundial del Fischer Random, ¿no? Entonces, y en ambas modalidades jugó Magnus, no es que no jugó, jugó, y en ambas no pasó. Entonces, te demuestra bueno, Magnus ahí claramente no es el mejor. Enfrenta dificultades muy, muy grandes. Y es interesante, pero que igual que apoye ese ritmo, pero como tú lo dices, primero les pagan por jugar, que es muy bonito. Y segundo, no tiene presión, ¿no? O sea, que sí, Fischer yo recuerdo que Random, lo decía Topalov aquí en uno de los torneos aquí en San Luis, que él lo invitaron por ahí 2018, 19, que decía que era su preferido porque no tenía que estar con la lactoa ahí por la mañana preparando. O sea, por la mañana no, es, podía emplear la mañana en otras cosas es ver más una relajantes. película, ir al Sí, cine, más ¿no? Y relajantes. es que es extenuante, ¿no? De hecho, tú que cuántas horas, por ejemplo, si fuera Fisher Random, bueno, tú llegas a la partida 10 minutos antes, a ver qué posición me tocó. Ah, ahora me voy a pasar a estresar. Miras Sí. ahí, bueno, a jugar. ¿De qué vamos a hacer? A jugar y punto. Pero Que a lo mejor antes cambia, de una partida, el sistema. No sé si, porque otra pregunta grande es esa, si van a mantener el sistema así de decir la posición, no sé, 15 minutos antes de que empiece la ronda, o si te la van a dar un o día darte un antes, día. que ahí ya la gente empieza a usar los módulos para por lo menos mirar un poco la apertura. No, pero de nuevo, ¿no? Entonces, si la idea es no tener los módulos, Pierde un poco ahí el propósito original. pierde el propósito, ¿no? Pero también, a ver, espérate, ponte que haces un torneo gigante, ¿no? Porque ahí estamos viendo que funciona muy bien en la élite, pero, o que podría funcionar, pero en los torneos abiertos, ¿no? Tú llegas media hora tarde a la partida, bien, y siempre cuando uno llega tarde a la partida en los Open, bueno, que tú sabes, obviamente, tú más o menos vas con una idea de lo que vas a jugar, tienes una idea, noción de lo que tu rival te va a jugar, y de pronto te llegas al tablero y dices, pero espérate, a ver, el caballo dónde está, primero tienes que asentarte, ¿no? Y relajarte y ver dónde están colocadas las piezas, y de pronto ves en la partida H4, y dices, oh. No, Imagínate pero espérate, ficherrando, aquí sí tiene lógica, ¿no? que tienes la dama en Claro, A8 en vez de en D8, ¿no? por ejemplo, ¿no? Y ese tipo de detalles que tienes que readaptarte, ¿no? Reacondicionarte. Entonces yo creo que en los Open va a ser un poco complicado. O sea, y claro, y si le metes ya un día de preparación, claro, pierdes su esencia, pero el tema es que ya no puedes, de cierta manera, tener tanto margen de tiempo para prepararte, ¿no? Porque, por ejemplo, Sí, tú, y aquí nos vas a revelar un secreto, tampoco vas a hacer mucho ¿cuánto tiempo? No, tampoco vas a con hacer gran con cosa, un ¿no? No día vas a antes descubrir con la el máquina fuego. tampoco vas a hacer nada, ¿no? Enseguida vas a tener que empezar a jugar, quizá no desde la 1 pero desde la 3 o la 4 quizás, porque Correcto, correcto. Y porque ahora, demasiadas opciones, es que, ¿qué puedes descubrir, no? Sí, H4, pero sí, G3, H3, F3. tiene su emoción, o sea, tiene su punto eso de
de no ver la máquina para nada antes de la partida. Que todo, si vas a preparar, prepara con la cabeza y después juega desde el Igual los inicio. conceptos se aplican, ¿no? Por ejemplo, ahí el ajedrez clásico aplica plenamente, para mi criterio, Sí, porque esta los es conceptos siguen siendo lo mismo. otra gran pregunta, ¿no? Si hasta dónde aplican, por ejemplo, dominar el centro con peones, eh, mm, no mover una pieza dos La veces, misma los pieza 2 conceptos veces. tradicionales del ajedrez. El enroque, si enrocar rápido o demorar Claro, el pero eso enroque. esos serían como los conceptos de la apertura, ¿no? Pero ya, Sí. por ejemplo, los conceptos del medio juego, del tema de la No, iniciativa, sí, los eso claro. artificios. De hecho, en un momento las partidas llegan a una posición que tú dices, no sabrías decir si vino de ficha random o vino de ajedrez Oh, normal. correcto, Siempre es así. correcto. Siempre Te se iba a preguntar, nivela, por así tú has jugado decirlo, un ¿no? poco ficha random o no? Poco, poco, me ¿Pero has jugado lo algún encuentro torneo? muy no, torneo nunca, porque Entrenamiento. no he tenido entrenamiento ¿Y qué te correcto en parece? la Universidad de Webster. Me pareció impresionante, sobre todo cuando te están atacando y tú haces enroque, ¿no? Sálvese quien puede y te Tremendo. mandas para el otro flanco, ¿no? Sí. Y eso es bastante bueno. Pero justo te quería preguntar y esto es una pregunta que muchos de los oyentes siempre vienen eh, preguntando, valga la redundancia. ¿Cuánto más o menos tú te preparas antes de una partida, no? Antes de una partida y cuál es el aspecto que más le sueles prestar atención y que obviamente en el Fisher Random no le prestarías atención, ¿no? Llegarías ahí relajeta, como dicen, Eso ha cambiado flotando. durante los años para mí. O sea, al principio me preparaba, trataba de no prepararme tanto. Siempre digamos, la idea que tuve fue esta idea tradicional de que digamos, cansarte demasiado, tratar de llegar a la partida con la cabeza un poco más despejada para que tengas más energía y tal, que tiene sentido, por supuesto. Pero también fue en una época donde la teoría no estaba tan desarrollada, las Ujú. máquinas no estaban tan desarrolladas. No sé, en los principios de los 2000 hasta el 2004, 2005, quizá una hora antes de la partida o algo así, me preparaba, miraba alguna línea, miraba lo que creía que era posible y me iba a jugar. Después vino una época después de 2005, 2006, que ahí eh, me parece que apretó un poco la preparación con la máquina y tal, donde sí me pasaba por un momento, o sea, hubo momentos en que me preparaba hasta 4 horas antes de la partida. Que me acuerdo que Arián, que estaba conmigo en esa época, me decía, pero es que ¿qué va? Es imposible prepararse 4 horas antes de la partida. Te quedas sin energía para jugar. Pero por otro lado veíamos había 1000 líneas que tenías que acordarte, ¿no? Porque si te las hacen líneas agudas, que si se te olvida, entonces estás en problemas. Y, y ese método yo creo que lo empleé durante años de nuevo, hasta hace relativamente poco. Y hace poco me volví a pasar un poco como un híbrido entre los dos. Ya no preparo tanto tiempo antes de la partida porque ah, mm, gasto demasiada energía en eso. Y la Y hoy energía en es día fundamental, es también verdad. los jugadores de élite sobre todo son tan, digamos, ah, flexibles en las aperturas. Quizás hace más años tú podías prever con más certeza la línea que ibas a jugar, o por lo menos tener entre 4 o 5 líneas que tú sabías que era una de esas, pero ahora ya cada cual te puede hacer prácticamente cualquiera, entonces no tiene tanto sentido cansarse mucho. Entonces trato de o sea, no quemarme tanto durante la partida y por ahí 1 hora y media, 2 horas me preparo. Algunos días si estoy muy cansado, un poco menos y confío más en la memoria, pero por lo general no, o sea, es imposible recordar el 50% de lo que tienes ahí preparado, ¿no? No, es verdad. Yo tengo unos archivos que digo, yo analicé esto, joder, pero estaría Sí, borracho, ¿no? y te Porque no me acuerdas que acuerdo. lo viste. No me acuerdo ni que lo vi, que nunca lo jugué, por cierto, ¿no? Yo digo, ojalá algún día tocar el peón rey, vaya, en una partida seria, ¿no? Porque en simultáneas y en Blitz juego peón rey, pero en la partida seria siempre es caballo F3, D4 y a jugar. Un poco aburrido, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos de eso en otro episodio y de hecho, nada más queríamos comentarles a ustedes, los oyentes, obviamente, que ya está habilitada la opción de ser miembro del canal, ¿verdad, Master? ¿Cuáles Así son las mismo, le damos la oportunidades que nos opción dan? de convertirse en parte de la familia. Bueno, ya son familia, pero
de tener acceso a contenido un poco más personalizado. Van a tener varias opciones, la posibilidad de jugar contra nosotros, de recibir masterclass, de recibir transmisiones exclusivas para miembros. Así que consideren la opción de hacerse miembros del canal y van a tener acceso a muchísimas de estas opciones. De estas opciones, de estas perlas que iremos publicitando, obviamente, y también incluso comentando sobre los métodos de entrenamiento que el máster vino realizando, pues como verán, no solamente trabajó en su ajedrez, sino trabajó con Magnus, con Caruana, con Topalov, con Leco, entre otros, de los cuales de hecho estaremos hablando en un próximo episodio. Así que, pues nada, les agradecemos siempre por suscribirse, dejar sus comentarios, que los leemos con mucha atención, sus buenas vibras, y pues no pierdan esta oportunidad de volverse miembros, que ya saben que es una oportunidad única. Bueno, yo aprendo aquí mucho con el máster aquí, por eso le hago preguntas demasiado concretas, porque también quiero mejorar mi ajedrez, ¿no? Así que, así como ustedes, yo también. Y no se olviden también que siempre leemos sus preguntas y pues obviamente muchas de estas preguntas estarán siendo respondidas en próximos episodios y sobre todo dándole la prioridad a los miembros para que pues obviamente aprendan un poco más y yo también aprendo bastante. Así que pues nada, eso es todo por el día de hoy. Dios los bendiga y nos vemos. Saludos y bendiciones.